Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Xiaomi Mi Mix Fold, el nuevo, o mejor dicho, primer plegable de la marca china Xiaomi, que conocíamos hace tan solo un día y que nos ha dejado todo boquiabierto. Primero de todo por un diseño que ya habíamos conocido, unas características muy potentes y un precio que tampoco es tan grande como nos esperábamos. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo Xiaomi Mi Mix Fold. Bien, así es, Xiaomi ayer mismo continuaba la segunda parte de su presentación con este nuevo Mi Mix Fold, el primer, como he dicho, plegable de Xiaomi que nos se daba a conocer con todas sus características, precio y disponibilidad. Bien, primero de todo vamos a hablar de su diseño, donde ha recibido un acusado copieteo sobre el Samsung Galaxy Fold, es decir, que tienen gran parecido y es verdad que sí que es verdad que lo tienen, tanto la pantalla de fuera, la cámara, la pantalla de dentro, etcétera, es verdad que son bastante parecidos. Pero también debemos de tener en cuenta que actualmente solo hay dos diseños y ambos son de Samsung, de los plegables, el Galaxy Fold y el Galaxy Z Flip, con lo cual es muy complicado diferenciarse de esos diseños, ya que si lo haces en formato de libro te va a aparecer al Fold y si lo haces de otro formato te va a aparecer al Z Flip. Pero sí que es verdad que aún así tiene bastante parecido entre ambos terminales y es verdad que Xiaomi ha llevado unas cuantas críticas por eso. Aún así, dejando de lado un poco eso, seguimos, como he dicho, con un diseño en formato de libro, con una triple configuración y unos colores muy bonitos, sobre todo ese negro que resalta todavía más las características de este Xiaomi. Un diseño que esto, como digo, siempre es algo más objetivo, puede que a ti te encante, puede que a mí no, etcétera, pero sí que es verdad que a mí este diseño a mí me encanta. Pero bien, pasamos a lo importante y es su ficha técnica, comenzando como siempre por su pantalla, en este caso pantallas, y es que cuando tenemos el terminal cerrado tenemos un panel AMOLED de 6,5 pulgadas y tasa de refresco de 90 Hz. Es verdad que es un panel de 6,5 pulgadas pero algo más estrecho de lo habitual, es decir, no es el mismo tamaño que vemos en terminales normales, pero sí que es verdad que aún así tenemos un panel AMOLED, como digo, está muy bien, 6,5 pulgadas genial y esa tasa de refresco de 90 Hz nos viene de lujo. Una vez que abrimos el terminal nos encontramos ante un panel OLED, como he dicho, plegable de 120 Hz, un tamaño de 8,01 pulgadas y además con características como HDR10 Plus y Dolby Vision. Bien, primero de todo, un panel OLED es obvio porque estamos hablando de un plegable, con lo cual un panel OLED era más que obvio. Segundo, un tamaño de 8,01 pulgadas que deja obsoleta las tablets de 7 y 8 pulgadas con este gran tamaño. Luego esa resolución 2K que, sumado a sus 120 Hz y su HDR10 Plus, obviamente esas tres características son muy comunes en los gama alta premium como en este caso, con lo cual no íbamos a ver ni resolución Full HD Plus, ni 90, ni HDR9, ¿no? Es decir, obviamente íbamos a ver estas características porque estamos hablando de un gama alta premium. Dejando de lado su pantalla y comenzando por su procesador, hablamos del Qualcomm Snapdragon 888, el único procesador que podía utilizar en este caso Xiaomi para este Mi Mix Fold. Primero de todo, el procesador más potente de Qualcomm, es decir, el procesador actualmente más potente de la compañía, y por otra parte un procesador que se sitúa a nivel global como uno de los más potentes y que además integra conectividad 5G, con lo cual tenemos por una parte un procesador, como digo, muy potente y por otra parte un procesador que nos ofrece esta conectividad 5G. 5G y potencia, todo ello en este Snapdragon 888. Sí que es verdad que obviamente Xiaomi está empezando un poco a repetirse con este Snapdragon 888 porque lo vemos en este Mi Mix Fold, lo vemos en el Mi 11, en el Mi 11i, en el Mi 11 Ultra, etc. Es decir, vemos bastante ya este procesador, pero no es la única Xiaomi la que lo ha utilizado bastante. Bien, este procesador lo acompaña una única versión de memoria RAM de 12 GB y dos versiones de almacenamiento interno, 256 y 512 GB. Bien, destacar que este almacenamiento interno cuenta con la tecnología UFS 3.1. Con lo cual tenemos 12 GB de RAM, que es más que suficiente, y dos versiones de almacenamiento interno porque no tenemos la posibilidad de ampliarlo mediante tarjeta microSD. Pero aún así tenemos dos versiones muy amplias y con la tecnología UFS 3.1 que va a hacer que sea un almacenamiento rapidísimo. Bien, con lo cual hasta ahora el terminal está muy bien, sus dos pantallas, su buen procesador y su buen almacenamiento interno. Pero es que todo no se queda ahí, sino que hablamos ahora mismo de uno de sus apartados más importantes, como es el apartado fotográfico. Bien, Xiaomi aquí ha destacado primero la utilización de una lente líquida por primera vez en un terminal, lo que nos va a permitir mejorar tanto en calidad, en zoom, en nitidez, en todo. Es decir, esta lente líquida va a permitir que la imagen sea mucho más realista y que se asemeje un poco más a lo que ve el ojo humano. Sí que es verdad que todavía seguirá habiendo diferencias, pero sí que es verdad que se asemeja un poco más a lo que es la realidad. Bien, esta lente líquida la destacamos en su triple configuración de cámaras, que coge el diseño un poco del Mi 10 Ultra, es decir, es bastante parecido, pero sí que es verdad que destaca
por su primer sensor de 108 megapíxeles. Era más que obvio que Xiaomi iba a utilizar de sensor principal su sensor de 108, que le acompaña un sensor de ultra gran angular de 13 megapíxeles y un sensor telemacro de 8 megapíxeles. Bien, en conjunto esta triple configuración nos va a permitir un zoom de hasta 3 aumentos ópticos y 30 digitales y además grabar hasta resolución 8K. Hablamos de obviamente características muy buenas y una configuración de cámaras que no esperábamos que fuera menos, ¿no? La verdad que está muy bien. Bien, en su cámara selfie destacamos un único sensor de 20 megapíxeles metido en su pantalla interna. Un pequeño sensor, como digo, que se va a encargar para los selfies y de 20 megapíxeles que está más que suficiente. Es decir, el mismo sensor que hemos visto en el Mi 11 Ultra, en el Mi 11i, en el Mi 11, etc. Exactamente el mismo sensor. Bien, si pasamos a su apartado de la batería, sí que es verdad que ya vimos problemas como por ejemplo la Surface Duo por cómo distribuir un poco la batería y lo hemos visto un poco más también en los Surface, es decir, los terminales de Samsung, Huawei, etc. Muy bien, aquí Xiaomi lo ha solucionado con un gran peso, es decir, supera los 320 gramos, pero sí que es verdad que ha integrado una batería de 5020 mAh, lo que nos va a permitir una gran autonomía y sí que es verdad que hay que tener en cuenta que aquí no hablamos de una, sino de dos pantallas, una pantalla de 8 pulgadas y una pantalla de 6,5 pulgadas, con lo cual hablamos de que va a consumir bastante batería. Por eso, con una batería de 5020 mAh vamos a ir más que sobrado. Pero por si fuera poco, a esta batería de 5020 mAh le acompaña una carga rápida de 67 vatios, es decir, la misma carga rápida que veíamos en el Mi 11 Ultra y una carga rápida potentísima, es decir, mucha autonomía y muchísima carga rápida. Bien, en tema de cosas que añadir, la verdad que viene bastante bien. Primero de todo destacamos su sonido Harman Kardon con 4 altavoces en este caso, es decir, en toda la Mi 11 serie destacamos su sonido Harman Kardon, esa alianza que ha hecho con Xiaomi buenísima, la verdad. También destacamos conectividad 5G, USB tipo C, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Android 10 y MIUI 12. Bien, todas estas características suenan muy bien, pero vayamos un poco a lo que realiza. Es que hablamos de un plegable buenísimo, la verdad, con características muy potentes y un precio que ahora comentaremos más adelante, pero siendo realista, este terminal de momento no saldrá de China. Bien, esto lo debemos de tener en cuenta porque no podemos comprar exportado, obviamente, podemos comprarlo en tiendas chinas, etcétera, pero sí que es verdad que yo creo que tendríamos que esperar una segunda versión. Pues os pongo un ejemplo, en el Mi 10 Ultra vimos cómo se quedaba en China, era una versión muy potente, con 120 vatios, etcétera, potentísima esa versión, y esa primera versión se quedaba en China. La segunda versión, el Mi 11 Ultra, llegó de forma global al siguiente año. Pues yo creo que con este Mi Mix Fold va a pasar un poco lo mismo. Esta primera versión, esta primera generación, se va a quedar solo en China, y la segunda generación o segunda versión podría, la verdad, y yo creo que sería muy factible, que saliese de China y llegara de forma global. Bien, el por qué no tengo ni idea, pero yo me dan esas sensaciones de que el Mi Mix Fold 2, o vete tú a saber cómo le llamarán, yo creo que sí podría llegar de forma global. Pero bien, pasamos a hablar de lo importante, y es que os he comentado un chorrón de características, que si pantalla, que si procesador, batería, que están todas muy bien, la verdad, un terminal muy equilibrado, pero pasemos a lo importante, y es su precio. Bien, al cambio directo, la versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno partiría de los 1.300 € al cambio directo. Bien, cuando digo al cambio directo no estamos sumando ni impuestos, ni tasas, ni etcétera, es decir, el cambio directo del precio. Bien, un precio que puede sonar algo caro. Obviamente estamos hablando de un gama alta premium con pantalla OLED, bueno, OLED y AMOLED porque en este caso son dos pantallas, el mejor procesador de, en este caso Qualcomm, una triple configuración de cámara buenísima, una batería enorme, muy buena carga rápida, es decir, característica muy buena. Por eso hablamos de un precio muy alto. Primero son 1.300 € al cambio y ya es alto. Pero luego si llegara de forma oficial se sumaría, pongamos más o menos que hasta los 1.500 o 1.600 € incluso. Pero aún así, aunque sea un precio muy alto para un terminal así, pero sí que es verdad que yo lo veo bastante adecuado, pero aún así a un precio alto porque hablamos de un gama alta premium, sí que es verdad que también estamos hablando de que ha conseguido reducir bastante el precio respecto a otros terminales como es el Huawei Mate X o el Galaxy Fold normal, ¿no? Con lo cual ha conseguido un poco bajar el precio, sigue siendo bastante caro, pero es interesante porque el hecho de que Xiaomi haya ahora presentado un terminal plegable consigue que más marcas se puedan llegar a sumar, es decir, hasta ahora solo teníamos Samsung y Huawei, pero ahora tenemos Xiaomi, bueno, también Motorola, ¿no? Que siempre se nos olvida, pero tenemos esas tres y ahora con Xiaomi da un poco pie a que nuevas marcas, quién sabe, un Realme plegable en un par de años o incluso un TCL, ¿no? ¿Por qué no?
Pero bueno, la verdad que es muy interesante este terminal plegable, muy buenas características, un precio caro, porque hablamos de un terminal de gama alta premium, pero un precio bastante bueno para sus características, y la verdad que un terminal muy interesante. Una pena que se quede solo en China, pero ya seguramente más que uno lo comprará importado porque es un terminal que vale la pena. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte o seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes todo abajo. Muchísimas gracias por verme, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!